La dinámica, queridos hermanos y quienes van a después participar de esta celebración eucarística que da inauguración al triduo preparatorio a la solemnidad y fiesta de San José, que coincide estos dos primeros días con el ejercicio del cierre de la cuarta semana de Cuaresma e inaugura mañana la quinta y última semana de Cuaresma, que nos prepara a celebrar el gran misterio del amor de Dios Padre para con nosotros. Tiene el siguiente ítem: primero, una contextualización de la persona de José; segundo, la narrativa sobre la homilética de la cual hemos escuchado hoy, la liturgia de la palabra de Dios; y finalmente, tercero, el tema que desarrollaré en torno a esta liturgia de la palabra, y que cada día lo haré de acuerdo a las lecturas del día. No tengo ninguna ubicación de la palabra de Dios de acuerdo a un ejercicio bíblico diferente, por respetar el tiempo de la Cuaresma que nos pide litúrgicamente tener presente siempre a la liturgia del día. El triduo a San José, solemnidad josefina, casa de retiro, la mansión Padres Dominicos, que está dedicada a todos y cada uno de los presentes hermanos carismáticos de esta bella renovación aquí de Bolivia, representados en Santa Cruz. Quiero dirigirme a ustedes diciendo, como contextualización, que a José de Nazaret se le puede llamar el hombre de la sinodalidad humana y divina, en quien Dios Padre, quiero hacer eco de este nombre de Dios Padre, Yahvé Dios Padre. Quiero irme con una de las tradiciones del Antiguo Testamento, que es el yavista, que es precisamente el Dios invisible, el Dios quien nadie ha visto, pero que se ha revelado desde antiguo en cabeza de Adán. Después continúa con Noé, sigue la sucesión de manifestación de su presencia en la persona de Abraham, el padre de la fe, el padre de la humanidad. Continúa con Isaac, el padre de la promesa, y termina con Jacob, el padre de la plenitud de esa promesa que se hace pueblo de Dios, pueblo de Israel. Y a José entonces les decía que se le puede decir el hombre de la sinodalidad humana y divina. José es el que visibiliza esa sinodalidad inmanente. La inmanencia es un concepto teológico y místico que define cómo es que Yahvé, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, son una familia. Y como familia se sostienen y se mantienen el uno para con el otro en ese flujo y reflujo intenso que tiene como nombre el amor. El amor, la esencia de la espiritualidad de comunión que ha de ser fruto de esa sinodalidad en la inmanencia del misterio divino, es el amor. Y podemos valernos de una pregunta: ¿quién nos puede definir el concepto amor? Y San Pablo, en su carta que dirige a la primera carta a la comunidad de los Corintios, en el capítulo 13, que se denomina el himno del amor, nos define muy bien el concepto del amor. Es la mejor definición por encima de cualquier diccionario, inclusive el de la RAE, la Real Academia, que tenemos para acercarnos, y es claro, concreto, conciso, ni más ni menos, y esa es la esencia. Y ustedes lo van a recordar conmigo. Dice San Pablo en el versículo del 4 al 7, el amor es quiero que me fuerte, por favor, el amor es servicial, el amor todo lo cree, el amor todo lo ve, el amor todo lo perdona. Ahora vamos a decir, y San Pablo nos recuerda que no es el amor. El amor no es envidioso, el amor no es soberbio, el amor no es prepotente, el amor no es infiel. Y vuelve y retoma la palabra del amor. ¿Qué es el amor? El amor es la donación de sí al prójimo, al otro. Y dice, existen la fe, la esperanza, pero de estas tres virtudes y la de la caridad está por encima el amor o la caridad. Por tanto,
podríamos ya acercarnos a una primera definición en este contexto de justificación de por qué este tríodo de San José. José de Nazaret, el hombre de la sinodalidad humana y divina, quien revela el misterio de la familia trinitaria inmanente, es aquel que nos invita a caminar con una sola alma, con una sola mente, con un solo corazón, viviendo procesos a diario de conmiseración, otro concepto teológico espiritual. Con, del latín cum, que significa caminar al lado de, y conmiserar, que viene de la palabra latina misericordia, y viene de la definición del miser, que significa miseria, y cor cordis, corazón. Caminar al lado del que sufre, con entrañas de papá, con entrañas de mamá. Eso es José. José de Nazaret es el hombre de la sinodalidad humana y divina, en quien Yahvé Dios Padre manifiesta su ternura. Y aquí entonces ya empezamos a entender desde la psicología masculina cómo podemos definir el concepto de misericordia. La misericordia, así como tal, es un concepto femenino que define el concepto de cómo la mujer tiene mayor amor hacia el varón o hacia la mujer, hacia la criatura, porque ésta participa de Dios en la creación. Es un instrumento portadora de vida. La palabra misericordia viene de la raíz hebrea rahim, que traduce al castellano útero. Útero. Y como es útero, en el útero cuando se concibe, cuando se fecunda, ¿qué se porta? ¿Qué se lleva? La vida. Una vida que comienza por un proceso de meiosis y sigue creciendo ese proceso invisible tan maravilloso por medio del alma comunicada por la inmanencia de la Santísima Trinidad a la mujer con el concurso del varón. Y allí empieza todo el tema de lo que se llama el cigoto, y por el cigoto ya vamos en 14 semanas y va creciendo, y entonces pasamos al feto, y del feto vamos acompañándolo dentro del líquido amniótico por la placenta y conectado por medio del cordón umbilical a la madre para llegar al tema de los 9 meses, y entonces la mujer tiene que dar a luz, debe parir. Esa es la palabra castiza de un nacimiento, debe parir a ese nuevo ser que estaba dentro de ese útero. ¿Y para qué lo trae a la vida? Porque cada niño, cada niña, ustedes y yo, cuando venimos a este mundo, venimos con la misión, la misma que Dios le ha comunicado a José: ser los continuadores del anuncio de la sinodalidad humana y divina que manifiesta Dios en nuestra familia. La familia inmanente, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se comunica a la familia de Nazaret, y de la familia de Nazaret nos deja el ejemplo de que sí se puede cultivar el amor de Dios trinitariamente para continuarlo en la dignidad de la condición humana. ¿Y cuál es el fin último? Preparar la segunda y última venida de Jesús de Nazaret. Ese es el fin último, de que la familia se preocupe por mantener ese amor interno de conmiseración, de misericordia, de ternura, para ir creando el ámbito, el ambiente de que venga Jesús, pero ya no vendrá como niño, sino vendrá como juez universal de las naciones, y será un juez que hará ese valor, esa evaluación integral, no desde la condenación, sino de la pregunta de qué tanto fui yo practicante del mandamiento del amor. Ese es José. José es la cabeza visible en cultura hebrea, porque nunca la mujer hasta el día de hoy tiene la permisión cultural de ser la cabeza de un hogar. Por eso no se le permite que se le abandone. Si se le abandona, se castiga al varón. El varón que abandone a la mujer, ese varón, a no ser de que la haya ponchado en adulterio, que puede acuñarle la ley de Moisés para repudiarla, esa es la única excepción, debe siempre estar con su mujer. Y es la cabeza visible porque el hombre es la cabeza visible de Yahvé, Dios Padre, que gobierna todo el universo, y en él la plenitud del universo que somos nosotros. Por tanto, José manifiesta de Yahvé Dios Padre una sinodalidad de ternura. Y la pregunta que les puedo compartir a ustedes ahorita, hermanos carismáticos, es: ¿qué se puede entender por esta afirmación? José
manifiesta la sinodalidad y ternura de Yahvé Dios Padre. Permítanme, lo tengo aquí escrito porque he escrito para ustedes, no para mí, la respuesta, o plantearles una afirmación-respuesta. Que todos y todas estemos llamados, nos sintamos llamados por nuestro bautismo a caminar juntos con una alma y un solo corazón y un solo espíritu, fomentando la comunión de comunidad a la manera de la familia de Nazaret. ¿Para qué? Para predicar a Cristo Jesús, la plenitud del linaje davídico a la manera de la familia de Nazaret, en quien Cristo Jesús es el cumplimiento perfecto del pacto o alianza de Yahvé Dios Padre como el Hijo de Hombre. Y ahí está la parte humana. Pero también como Hijo de Dios, nadie sabe su procedencia. Ahí está la parte divina. Acompañado, protegido, amado, conocido, obedecido y servido en humildad bajo la gran virtud del silencio que José profiere, porque Yahvé Dios Padre le ha permitido entender en sueños y también en el camino del acompañamiento de la madurez desde el feto, del niño, el preadolescente, el adolescente y el joven, hasta la edad cuando ya está próximo a empezar su vida pública, que José muere en los brazos de Jesús. Por eso a José se le llama el padre de la buena muerte, porque falleció en brazos de Jesús. Pregúntense si José no es un gran intercesor y mediador a favor de nuestra condición humana. Lo es. Lo hemos hecho a un lado porque él se mantiene en silencio y bajo la categoría de algo que hace que la ternura de Yahvé Dios Padre se derrame, se venga de inmediato como un rayo más veloz que la luz de la velocidad de la luz. La humildad. La humildad atrae la acción del amor de Dios en el corazón del hombre, y todo lo que pida en nombre de Dios a través de la humildad, todo se concede. Y tanto es así, cuando uno se acerca a la lectura y escucha a grandes estudiosos en torno al tema de la josefología, o sea, de la persona de José, que este santo es el único de todos los santorales o de la iglesia celeste en la comunión de los santos, que tiene el permiso de Dios Padre de visitar a esa persona, si Yahvé Dios Padre lo ve necesario, en persona, y viene en persona, se le pone al servicio, lo escucha, lo acompaña, le da la orientación de unas cortas palabras, porque José es el hombre de las poquísimas palabras, ahorita lo vamos a ver, y después de ello no solamente lo escucha y le dice, sino que le hace, le construye y también le transmite la sanación y liberación que viene o que trae de Dios Padre, para que esa persona entre en un proceso de renovación carismática. Y de ese proceso de renovación carismática, este hombre, esta mujer, esta pareja, esta familia, esta comunidad religiosa, esta sociedad de un país, empiece ese verdadero camino hacia el encuentro personal con Dios y logre la plenitud de la existencia humana, que es la vida eterna, su salvación. Por eso a José Yahvé Dios Padre lo nombra Dios como su padre davídico. Y aquí hay otro aporte más en esta reflexión. José no es el padre putativo. Ese concepto se le dio en el siglo XIII y sucesivos para evitar una mala interpretación y una mal comprensión de que no podría comprenderse que María se hubiera desposado con un joven de ese contexto. José más o menos le lleva a María unos 5 a 7, 10 añitos. No es el anciano. Cuando ponen a uno de 40 en adelante es para decir que José no tuvo malos pensamientos frente a la hermosura y belleza de María. En José no se puede concebir como en María el pecado original. Ahí estoy diciendo un concepto clave, porque Yahvé Dios lo vio con esa misericordia de divinidad. Y tanto es así que el argumento teológico es que le legó su función de padre para que se pusiera de camino en este contexto histórico de protector de nada más ni nada menos de la promesa que hizo desde antiguo para la salvación y liberación de la humanidad, Jesús de Nazaret.
Por tanto, ya podemos afirmar con certeza, con este contexto, en este primer día de Tríodo Josefino, que José de Nazaret es de la estirpe de los nazirenos. ¿Cuál es el gentilicio de los de aquí de Santa Cruz, de aquí de esta ciudad? Los cruceños. ¿Cuál es el gentilicio de los que son de allí de Comarapa? Para que me acuerdo ahorita, comarapeños, ¿verdad? De los de Mairana, de los de, díganme otra ciudad por acá cerquita, de los negros, que es por allá yendo hacia Comarapa. ¿Cómo sería? Que es un poco difícil. ¿Los qué? Los negros. Bueno, ¿cómo? Los negreños. Quise poner eso porque eso es un poco difícil. ¿Por qué? Porque José, siendo de Nazaret, su gentilicio, si usted estudia Sagrada Escritura, va a comprender que se le diría a su gentilicio Jesús el Nazaretano. No, y José el Nazaretano, no José de Nazaret. El gentilicio de Nazaret refiere a la raíz hebrea del Nazir, con Z, Nazir, pero con Z, Nazir. ¿Qué traduce ese Nazir? Y sinónimo también, otro punto y coma, Nazireo. Este es el ungido de Yahvé, este es el escogido por Dios Padre para que lo represente en su totalidad en la tierra. Para eso nos vamos a ir al libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 6 en adelante, y nos encontraremos con el primer Nazir que visibiliza el Nazir de Nazires, que se llama el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y allí, ¿quién es? Sansón. Es el primer Nazir, procediente del contexto de los nazireos, de los que son escogidos por Yahvé Dios Padre para que estos lo representen, porque Yahvé Dios Padre siempre lo respaldará eternamente, de manera presente y de manera futura. Ese es José. José es el hijo de Belén, de la estirpe de David. Él viene de la tercera y última generación y su padre se llama Jacobo. Pero el papá proviene de la familia de Salomón, y Salomón es hijo de David, y David pertenece a la estirpe de José, y José viene de los hijos de Isaac, de Jacob, del hijo de los dos hijos de Isaac, el tatarabuelo Abraham, para que entendamos. De ahí que entonces hoy también ya sacamos otra conclusión. La verdadera definición de José es que este hombre es hijo de David. Óiganlo bien, hijo de David. Y como es hijo de David, la procedencia de José también es una procedencia en la categoría de la divinidad. Por eso viene de la realeza y José es un príncipe. Pero como príncipe no se debe concebir el concepto de príncipe como lo concebimos en este mundo. El concepto de príncipe en José es sinónimo del justo. ¿Y quién es el justo? Dice Jesús de Nazaret: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta primera bienaventuranza, de la cual se desglosan todas, hace referencia a que es bienaventurado el pobre en espíritu, porque es el verdadero justo. Y el justo es el que es el buen administrador de los dones que ha recibido de Yahvé Dios Padre, para ponerlos al servicio del más débil. Ese es el justo, ese es el verdadero pobre. Y como verdadero pobre y justo, nunca le falta la parte de la economía material. Por el contrario, Yahvé Dios Padre lo hace demasiado próspero. Y si quieren ver un ejemplo, vámonos al profeta Job. ¿Cómo era cuando estaba súper bien? Era un hombre en su época, vamos a llamarlo terrateniente. Tenía mucho feudo, tierras, tenía ganados, tenía de todo tipo de ganado, ovino, sí, porcino, tenía cultivos de todo tipo de riqueza. Haga de cuenta, es como un terrateniente que vive allá en los valles cruceños, por el lado de todo lo que es Comarapa, Samaipata, Mairana, que uno va por esos recorridos ahora que estoy conociendo Bolivia, y allá de esa tierra mana leche y miel. Es la alacena de aquí de Santa Cruz de la Sierra. El día que entre en crisis allá ese lugar, entra en crisis esta ciudad,
que es industrial y de un alto nivel de desarrollo. Así es. Y el Señor, entonces, se me está yendo un poquito la paloma, pero quiero decirles que José, como el nazir, el nazireno, el ungido de Yahvé, este hombre es el que revela la plenitud del amor del Padre. De ahí que entonces, queridos hermanos, que a José se le denomine por Yahvé su vicario, padre davídico de Jesús, provenga de su misma identidad y vocación. José es el nazir, el nazireno, el ungido por el Padre, el servidor de la palabra, el verdadero justo de Dios, el verdadero pobre de Yahvé, el verdadero administrador del reino de Dios. Con este contexto, el primer tema que ya voy a desarrollar de una manera sucinta es el siguiente: Jesús, el hombre y Señor de la ternura, José, el hombre y Señor de la ternura de Yahvé Dios Padre, en el primer tópico. José es el hombre del misterio de la fragilidad de Jesús y por tanto atrae la ternura del Padre no solamente para con él, sino para con toda la humanidad. Hemos escuchado la primera lectura, el Evangelio de San Juan, y en esta semana nos ha acompañado San Juan completamente. Y en el contexto de San Juan nos está diciendo a nosotros cómo Jesús de Nazaret está visibilizando algo que para él es importante, pero no le quieren creer. ¿Cuál es eso? ¿Qué es lo que está visibilizando Jesús de Nazaret? Que él es el verdadero Hijo de Dios. Jesús está visibilizando su autoridad, y como autoridad entonces está mostrando ya dos cosas claves: su humanidad y su divinidad, su misión y su identidad. Su misión es anunciar el reino del Padre, llamando al arrepentimiento y a la conversión, y su identidad es ser Cordero de Dios, misterio pascual. Por consiguiente, con la narrativa de la cual se nos presenta a nosotros en esta liturgia de la palabra, hoy Dios nos dice en la persona de su Hijo: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Y aquí es donde entra San José. José ciertamente no alcanzó a vivir ni a vivenciar el misterio pascual de su Hijo davídico Jesús de Nazaret, ya que para el momento de este misterio de su pasión, José ya había dormido en los brazos de Jesús de Nazaret. Dormir en el contexto teológico para nosotros desde la antropología filosófica es la muerte. José ha muerto en los brazos de Jesús. Ahora bien, José entiende el misterio de la encarnación, de la vida pública, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Dios Padre en su Hijo, a través del silencio que se le comunica por sueños cuando él, al ver a María embarazada, quiere repudiarla y aplicarle la ley mosaica, la ley del repudio. Pero José tiene temor de Dios. Por eso le toma el sueño y escucha la voz del ángel, que es la voz de Yahvé Dios Padre, que le dice: no tengas miedo, no temas, José, de tomar a María como tu esposa, porque lo que proviene del vientre de María es obra del Espíritu de Dios, y de ella nacerá un niño, al cual tú le pondrás por nombre Jesús. José se despierta y a partir de ese momento empieza su obra hermosa de la obediencia, de la humildad y del silencio, atrayendo la ternura de Dios Padre para con toda la humanidad. José empieza a caminar con María desde la fecundidad para descubrir que tanto la mujer como el niño que provienen de ese embarazo de divinidad son frágiles desde la condición antropológica, desde su situación humana. Y en esa fragilidad él se pone a la tarea con ternura, inclusive de comprometer su proyecto de vida
para darla también a favor del misterio de Dios. Ejemplo número 1. Cuando José ya acepta y se pone al servicio y obediencia de María, entonces se escucha una moción del ángel que le dice en la noche: rápido, José, levántate y toma a María y al niño y sal de allí para fuera de Nazaret, porque Herodes busca al niño para matarlo. ¿Y a dónde salen huyendo? A Egipto. La familia de Nazaret sufre el dolor y la persecución, la marginación que detrás de ello trae la muerte, pero sale avante porque José está guiado por el Dios de la vida, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero en silencio, no dice palabra alguna, se pone al servicio del Hijo de Dios. Seguidamente pasa un buen tiempo, muere Herodes, y otra vez Yahvé Dios Padre a través del ángel se le comunica y le dice: prepárate con la familia de Nazaret, María y el niño, ya ha nacido el niño, para que regresen de nuevo hacia Belén. Pero José, sabiendo muy bien que todavía estaba de gobernante uno de los hijos de Herodes, prefiere demorarse un tiempito más y arranca para no llegar a Belén, sino pasar a Galilea. Y allí de Galilea, después de la muerte de Arquelao, que es uno de los familiares de Herodes, ahora sí se acerca a Belén. Segundo momento. Tercer momento, se invita por medio del Imperio Romano a un censo universal. El imperio quiere saber qué tanta sociedad tiene en su gran provincia romana que ha esclavizado a todo el pueblo de Israel. Y es llamado por los sacerdotes del templo para empadronarse, pero también para presentarse. Y José viaja a Belén y de Belén pasa a Jerusalén para vivir esa experiencia tan hermosa de camino al empoderamiento o el censo. Estando allí, José tiene que después del nacimiento presentar al niño y también purificar a María. Y estando en la presentación, el niño se les pierde. Regresan al tercer día y lo encuentran en diálogos con los doctores de la ley. José se acerca y lo mira. María se acerca y le pregunta: hijo, ¿por qué has hecho esto? Él responde: ¿acaso no saben que estoy en las cosas de mi Padre? José en el silencio bellamente contempla el misterio de la pasión, el misterio de la encarnación, la vida pública, y sabe que su hijo será llevado a una experiencia de pasión, de muerte, pero tendrá la gloria de Dios, y la gloria de Dios se dará en resurrección. La única palabra que pronuncia José es en el momento de la presentación al templo. ¿Y cuál es esa única palabra? Su nombre es Jesús. Lo único que descubrimos en la Sagrada Escritura. Su nombre es Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Dios salva. ¿Y qué significa Jesús? Él es el justo de los justos. ¿Y qué significa Jesús? Él es la ternura de Yahvé Dios Padre que se manifiesta al hombre que es frágil y débil por el pecado original y que desafortunadamente, aún habiendo recibido por Jesús la filiación de llamarse hermano de Cristo, hijo de Dios, por el libre albedrío seguimos pecando, y ese pecado nos puede conducir a la muerte eterna. El pecado original nos dejó una herida que nos sigue haciendo frágiles en nuestro libre albedrío, y de ahí que entonces, si invocamos a José como nuestro acompañante de camino, Él hará de Yahvé Dios Padre nuestro acompañante en la vida y concederá que el Hijo de Dios siempre esté con nosotros, enseñándonos a vivir un verdadero encuentro, conocimiento, adhesión y seguimiento del reino de Dios. Cierro con esta gran diferencia.
Una cosa es temer y otra cosa es tener miedo. El temor proviene del Creador y su función es avivar, es poner en vigilancia el alma humana para evitar la condenación. El miedo lo causa la criatura humana o la criatura espiritual maligna, y su objetivo es hacer que el ser humano se confunda, se haga esclavo de sí mismo, esclavo de la sociedad, se olvide de Dios y llegue al tal punto de que pierda su vida. Hoy, en la persona de José, tenemos nosotros cómo Yahvé Dios Padre nos invita a no perder de vista esa gran diferencia. No temas, José, en tomar a María como tu esposa, porque el hijo que proviene de su vientre es obra del Espíritu Santo, y a él tú le pondrás por nombre Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que define el nombre de Dios en su ternura. Dios salva la humanidad. Pidámosle a José que nos dé la gracia al comenzar este triduo de San José, que nos acompañe de una manera pedagógica y con la fuerza de su mediación ante Dios Padre, obtenga de todos y cada uno de nosotros lo que hemos venido a pedir: sanación del alma, sanación del cuerpo, sanación de la mente, sanación del espíritu, liberación, también capacidad para perdonar, también capacidad para vivir procesos de reconciliación, también capacidad para vivir procesos de reparación, compromiso en el ejercicio del perdón, la reconciliación y la reparación, para no sacar el pasado y seguir haciéndonos daño, sino tener la certeza y la garantía que en la persona de Jesús, a quien José le sirvió como su garante de cuidado y enseñándole también los valores de la humildad y del silencio al Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, obtenga para nosotros la capacidad del perdón y el olvido. Que no pasemos de ahora en adelante, después de este triduo, al finalizarlo el próximo lunes y a celebrar la gran solemnidad y fiesta de José, nosotros decir: en Cristo Jesús, a quien todo un varón humilde y justo se puso al servicio y contempló el misterio de la salvación, llamado José, nos ha permitido degustar a Dios Padre en su ternura, que nos convoca a ser sinodales, caminando juntos con una sola alma y un solo corazón, para hacernos testigos, discípulos, misioneros del reino de Dios, que nos invita al arrepentimiento y a la conversión, y a ser meritorio, procurar nosotros mismos y en comunión de comunidad, carismáticamente, el ejercicio de nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.